Los formatos musicales se han transformado con el tiempo. Los fanáticos de la música se han acondicionado a esta evolución en el tiempo y de la misma forma, los artistas también se han ido adaptando sin mucho esfuerzo, puesto que el lanzamiento de formatos digitales es más económico que la producción de los formatos físicos. A continuación, en este video realizaremos un breve recorrido sobre la evolución de los formatos musicales y algunos de sus impactos en la industria musical. Primero, comenzaremos con el disco. En 1948 existían diferentes tipos de discos con diferentes velocidades y materiales. Comúnmente se utilizaba la goma de laca, lo cual hacía que el disco produciera mucho ruido y fuera bastante frágil. En ese mismo año, disqueras como Columbia Records o RCA Records desarrollaron sus propios tipos de formato, los cuales fueron llamados respectivamente LP y EP. Sin embargo, el problema con realizar los discos con goma de laca es que se rompían muy a menudo durante su transportación, por eso procedieron a realizarlos con el material que hoy se conoce como vinilo. Un poco más de una década después existieron los cassettes compactos o cintas. Estos fueron inventados por la compañía Philips. Los primeros cassettes contaban con un almacenamiento invertido de un máximo de 45 minutos en estéreo por cada cara, lo cual lo hacía mucho más espacioso que un vinilo LP. No solo la gran capacidad de almacenamiento que tenía el cassette fue uno de los factores que lo hizo uno de los formatos más populares en la historia de la música. El cassette también era más económico y más compacto, y su tamaño invitó a la creación y popularización de los reproductores portátiles. Sin embargo, aunque el cassette fue un formato muy popular en su época, la invención de este también trajo de la mano un nuevo concepto para la música y sobre todo un gran impacto para la industria musical, la piratería. En esa época se volvió muy común realizar la práctica del home tape, lo que quería decir que se podía copiar el contenido o las canciones de cassette en cassette desde la casa sin pagar ninguna cantidad de dinero. Esto podría considerarse como los primeros inicios de la piratería en la industria de la música. Sin embargo, no fue hasta 1989 que apareció el DAT, Digital Audio Tape, que limitaba la cantidad de cintas que cada persona podía comprar para evitar así la creación de copias. Por esa misma época, lanzaron al mercado la cinta 8 pistas. La diferencia entre la cinta 8 pistas respecto a los cassettes compactos era la posibilidad de acoger 8 pistas de audio a la vez con 4 programas de estéreo. Se podía reproducir mucha música con un tamaño relativamente pequeño. Una de las razones por las cuales hubo gran éxito con la cinta de 8 pistas fue gracias al boom de la industria del automóvil. En 1996, la marca Ford Motors ofrecía el reproductor 8 pistas como opción en una de sus líneas de carro. Aunque tuvo mucha popularidad entre los años 60 y 70, los cassettes compactos acabaron siendo el formato más popular tanto para artistas como para consumidores. Ya en 1972, en pleno auge de la tecnología a nivel de informática, existe el disquete, el cual está normalmente relacionado con el almacenamiento de datos en aquella época. Pero durante los 80s y los 90s, algunos artistas decidieron publicar su repertorio en este formato poco convencional. A pesar de que el éxito del disquete fue muy corto y escaso, este fue muy importante porque fue un formato que permitió la apertura del futuro digital de la música, el cual se iba a consolidar un poco después con la llegada del disco compacto. Por consiguiente, en 1974, otra vez Philips, la misma empresa que creó los cassettes, tuvo la idea inicial de crear los discos compactos. Sin embargo, por esa misma época la empresa Sony también estaba trabajando en su propio prototipo, por lo tanto ambas compañías se pusieron de acuerdo y lanzaron el CD como un formato viable en 1982. Con la llegada de los discos compactos, por supuesto que aparecieron los reproductores de CDs. De hecho, Sony ese mismo año presentó su primer reproductor de discos compactos y costaba alrededor de $1000. Además, los discos compactos reunían lo mejor de cada uno de los formatos, porque había una gran calidad de audio, eran compactos, portátiles, grabables y eran económicos.
10 años después se presentó el formato MP3, el cual fue desarrollado originalmente a principios de los años 80. Sin embargo, no fue hasta 1992 cuando este formato se volvió realmente popular y hasta viral, y lo hizo por medio de la plataforma Napster. Esta plataforma permitía compartir archivos de audio en MP3 de forma gratuita entre distintas personas, lo cual terminó significando que hubiera una violación de los derechos de autor y claramente hubo muchas consecuencias dentro de la industria musical. Sin embargo, también se siguieron desarrollando y creando este tipo de plataformas. No hasta hace mucho tiempo existía LimeWire o Ares que tenían las mismas dinámicas que presentaba Napster en esa época. Aunque la piratería por medio de plataformas como Napster significará un gran impacto para la industria musical, del cual aún se puede estar recuperando, las plataformas de streaming que empezaron a salir a la luz en el 2002 permitieron que se desarrollara un modelo de negocio en la música digital que fuera sostenible para todos los actores implicados. Gracias a los teléfonos inteligentes y al acceso a Internet disponible por medio de tantos dispositivos, existen plataformas como Spotify que funcionan gracias a los anuncios de pago y tienen distintos tipos de modalidades para los usuarios, que es escuchar música gratis con anuncios o pagar una cuota mensual para obtener streaming ilimitado y sin interrupciones. Aunque todos los formatos tuvieron roles bastante importantes en el desarrollo de la música y de la industria musical, es un hecho que las plataformas de streaming permitieron que hubiera una gran evolución, no solo a nivel musical, pero también a nivel tecnológico, puesto que gracias a este tipo de aplicaciones se está cubriendo la demanda de acceso no físico a la música y marcaron un camino para un nuevo formato, la música desmaterializada.